Seguimos con las fórmulas asociadas a la sucesión de Fibonacci y en este caso tenemos fórmulas que tienen que ver con el cuadrado de los números de Fibonacci. Recordemos, la sucesión de Fibonacci venía dada por Fn igual a Fn menos 1 más Fn menos 2, es decir, la suma de los dos anteriores con Fn1 igual 1, Fn2 igual 1 y si es necesario Fn0 igual 0. Entonces vamos a demostrar por inducción esta fórmula para los impares. Vamos a ver los primeros casos. ¿Qué pasa con n igual 1? Tendríamos f de 3. ¿Cuánto es f de 3? Es 2. Esto tiene que ser igual a f cuadrado, f en 2 al cuadrado más f en 1 al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado 1, lo mismo, 1 más 1 igual 2, se cumple. Y si hacemos lo mismo para n igual 2, tenemos f en 5. F en 5, si vamos a la tabla que teníamos, es 5. Y luego esto sería f en 3 al cuadrado más f en 2 al cuadrado. Así que esto sería f en 3, que es 2 al cuadrado 4, más f en 2 al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más 1, esto es 5, y se cumple. Vamos ahora al paso inductivo. Entonces, en el paso inductivo vamos a suponer que para n menor o igual a k vale la fórmula que tenemos. Esto es inducción fuerte. Vamos a hacer una modificación, los valores menores estrictos, y vamos a probar el enésimo o el késimo, con lo cual vale como hipótesis que primero f2k menos 3, que esto va a ser igual a f cuadrado k menos 1 más f cuadrado k menos 2. Y también f2k menos 1 igual a fk cuadrado más fk menos 1 cuadrado. Esto es poner simplemente k menos 1, n igual, y esto es n igual k menos 2. Entonces empezamos por el lado izquierdo, que es f2k más 1, que es lo que queremos demostrar. Y lo primero que usamos es Fibonacci. Este es la suma de los dos anteriores, f2k más f2k menos 1. A su vez, esto es igual a usar Fibonacci acá. f2k es f2k menos 1 más f2k menos 2 más este que es f2k menos 1. Por lo tanto, podemos juntar estos dos, 2f2k menos 1 más f2k menos 2. Ahora, f2k menos 1 aparece en la hipótesis inductiva, pero f2k menos 2 no. Tenemos f2k menos 3 para usar, así que vamos a reescribir f2k menos 2. Si f2k menos 1 es igual a f2k menos 2 más f2k menos 3, si despejamos f2k menos 2, nos queda igual a f2k menos 3 menos f2k menos 1. Perdón, esto con los signos al revés. Y eso lo podemos poner acá. 2f2k menos 1 más, pongamos f2k menos 1 menos f2k menos 3. Con lo cual ahora nos quedaría un 3f2k menos 1 menos f2k menos 3.
Con lo cual ahora sí podemos usar la hipótesis inductiva, que esto es 3 por fk cuadrado más fk menos 1 al cuadrado menos el que tenemos ahora, que es fk menos 1 cuadrado menos fk menos 2 cuadrado. Distribuimos ahora el 3, fk cuadrado más 3, fk menos 1 al cuadrado menos fk menos 1 cuadrado menos fk menos 2 al cuadrado. Y nos queda 3fk cuadrado. Acá queda 2fk menos 1 cuadrado menos fk menos 2 al cuadrado. Ahora vamos a usar que fk es igual a fk menos 1 más fk menos 2. Y si despejamos fk menos 2, tenemos que es igual a fk menos fk menos 1. Con lo cual acá tendríamos 3fk cuadrado más 2fk menos 1 menos, lo ponemos acá arriba, fk menos fk menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 3fk cuadrado más 2fk menos 1 y acá vamos a tener menos fk cuadrado más fk menos 1 al cuadrado menos 2fk menos 1. Entonces acá podemos cancelar este, con acá, perdón, falta un cuadrado, con uno de estos, y este con uno de estos y quedará un 2. 2fk cuadrado más fk menos 1 menos este producto cruzado. Tenemos esto, entonces, recordemos la fórmula a la que queremos llegar, era f2n más 1 igual fn más 1 al cuadrado más fn cuadrado. Acá lo tenemos con k. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este fk menos 1, si usamos la fórmula de Fibonacci para fk más 1, es fk más fk menos 1, y por lo tanto, como ya hemos usado antes, fk menos 1 es fk más 1 menos fk. Así que acá vamos a tener 2fk cuadrado más fk más 1 menos fk al cuadrado más 2fk menos 1. Y el otro que me quiero deshacer es de este fk más 1, k menos 1, perdón. Me lo quiero deshacer para llegar a esta fórmula. Entonces vamos a poner lo mismo. Vamos a ponerlo acá abajo. 2fk cuadrado más fk más 1 menos fk cuadrado más 2fk, y acá ponemos otra vez fk más 1 menos fk. Entonces esta fórmula por lo menos tiene todo en términos de n más 1 y n, o k más 1 y k. Vamos a ver qué nos queda. Por un lado, yo quiero quedarme con un fk cuadrado y con un fk más 1 cuadrado. Vamos a desarrollar todo lo otro mejor y vemos qué es lo que termina quedando. Acá esto es fk más 1 cuadrado más fk cuadrado menos 2 fk más 1 fk. Y acá tenemos dos términos, más 2fk fk más 1 menos 2
fk cuadrado. Con lo cual, veamos qué cosas se van y qué cosas quedan. Lo primero que vemos es 2fk cuadrado menos 2fk cuadrado. Esto se va. Menos 2fk más 1fk más 2fk, fk más 1, se va. Y quedó fk más 1 cuadrado más fk cuadrado. Y esto es lo que queríamos ver. Así entonces pudimos demostrar la fórmula para los impares en términos de cuadrados de números de Fibonacci, pero vamos a tener también una fórmula para los pares. Vamos a tener que f2n es igual a fn más 1 al cuadrado y ahora es menos fn menos 1 al cuadrado. Recordemos la otra era f2n más 1, fn más 1 cuadrado más fn cuadrado. Cambia el signo y cambia también que acá aparece n menos 1. ¿Cómo demostramos esta fórmula? Acá vamos a usar otro camino, que es usar una fórmula que ya demostramos, que es que f2n es igual a fn cuadrado más 2fn menos 1 por fn. Lo usamos entonces, f2n es igual a fn cuadrado más 2fn menos 1 por fn. Y ahora lo que usamos es que podemos sacar factor común fn, quedando fn más 2fn menos 1, vamos a escribirlo así, fn menos 1 más fn menos 1. ¿Por qué? Porque fn se puede escribir en términos de fn más 1 y fn menos 1, de esta forma. Y entonces fn es fn más 1 menos fn menos 1. Y hacemos los cambios. Este fn ponemos fn más 1 menos fn menos 1. Y acá en este, fn más 1 menos fn menos 1 más fn menos 1 más fn menos 1. Este y este cancelamos y queda fn más 1 menos fn menos 1 por fn más 1 más fn menos 1, que nos quedó una diferencia de cuadrados. Esto es fn más 1 cuadrado menos fn menos 1 cuadrado, que es justo lo que queríamos ver. Hay una fórmula más para ver, que es la suma desde j igual a 1 hasta n de fj cuadrado. f1 cuadrado más f2 cuadrado, etc. hasta fn cuadrado. Esto es igual a fn por fn más 1. Lo podemos ver por inducción. El primer caso sería sumar desde j igual a 1 hasta 1 de fj cuadrado, que esto es f1 cuadrado y listo. Y esto es f1 por fn1, que es 1 por 1. Pero justo fn2 también es 1, es decir que esto es igual a f1 por fn2, así que vale para n igual 1. Ahora, para el paso inductivo, suponemos que vale la fórmula y queremos ver qué pasa con j igual a 1, n más 1 de fj cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? La fórmula hasta n más el término n más 1 al cuadrado, y por hipótesis inductiva este es fn
fn más 1 al cuadrado, perdón, sin el cuadrado, directamente así, pero más fn más 1 al cuadrado. Y esto es igual a fn más 1, fn más fn más 1. ¿Y esto qué es? Es la fórmula de Fibonacci para fn más 2. Con lo cual obtenemos la fórmula para el caso n más 1 y queda esta fórmula probada también.